Sean bienvenidos, estimada audiencia, en este nuevo programa Escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos nuevamente con un programa más para poder compartir su palabra, esa palabra bendita que es un alimento espiritual para nuestro cuerpo, el cual nos limpia, nos sana, nos levanta, nos fortalece, nos da la dirección para poder comunicarnos hacia nuestro Padre Celestial y podamos también nosotros, a través de la palabra, confiar con fe de que Dios lo puede hacer todo. Nosotros estamos aquí por misericordia de nuestro Padre, el cual nos ha encomendado difundir de su palabra. No sé en qué lugar te encuentras, no sé cómo te sientes, pero Dios en esta hora, el día de hoy, quiere hablar a tu vida. Así que doy la oportunidad a mi esposo, quien es el responsable de poder entregar la palabra del Señor y también de poderles enseñar lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bien, les saludo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole la honra, la gloria y las gracias al Señor por permitirnos esto, de estar cada semana aquí junto a ustedes a través de este medio de comunicación para continuar escudriñando esta palabra del Señor, guiados por su Espíritu Santo, porque es la única forma que podamos hacerlo, porque nosotros solos no podemos nada, dice la palabra de Dios. Así que cada vez que iniciamos esto, doblamos nuestra rodilla al Señor para que Él nos ayude, para que Él sea con nosotros y nos guíe. Y Él lo ha hecho hasta el día de hoy, de años que llevamos en esto, lo ha hecho. Por la gracia de Dios podemos realizarlo. Bien. Vamos a ir al tema que el Señor nos tiene ya hace varios programas que venimos tratando de mostrar la importancia que tiene el tema que estamos entregando, que es la oración y la fe, que van muy unidas. Yo les he dicho esto, va muy unido, porque no podemos orar sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por mucho que oremos, si no tenemos fe, es difícil que vamos a tener respuesta. Pero si creemos, si tenemos fe y oramos y le pedimos al Señor, yo les he dicho, sí, vamos a tener respuesta. Y vamos a continuar rescatando. El Señor me ha mostrado varias citas bíblicas. Me estaba mostrando hoy en la mañana y a mediodía lo que pasó con Daniel, que es muy importante lo que pasó con ellos, y vamos a estar viéndolo más adelante. Después el Señor tocó mi corazón para ir a otra cita bíblica que también es importante y que sucedió antes que Daniel, y nos vamos a ir a Segunda de Crónicas. Hablan su cuaderno, su lápiz, su hoja y anoten las citas bíblicas, porque lo que estamos escudriñando es esta palabra del Señor, esta Biblia sagrada donde está escrito todos los hechos que ocurrieron cuando los hombres tuvieron fe y se dirigieron a Dios y oraron y recibieron respuesta de Dios. Vamos a ir a una cita que me dio el Señor, que está en Segunda de Crónicas. Anoten, Segunda de Crónicas. Y van a irse al capítulo 20. Acuérdense que yo les he dicho que el número grande indica el capítulo y los números pequeños indican los versículos. Y vamos a ir entonces a Segunda de Crónicas, un libro que está casi al principio de la Biblia, muy cerca del principio. Dice capítulo 20, y vamos a leer del 1 al 30. Es bastante amplio, pero con respecto a lo que estamos estudiando es muy certero, es muy explicativo. Un ejemplo claro
de lo que sucede cuando las personas y nosotros que en estos tiempos estamos pasando momentos adversos, difíciles, y nos viene miedo, nos viene temor, nos viene angustia. Y aquí hubieron hombres de Israel que pasaron un momento muy difícil. Vamos a ir a esto. Mi amor, por favor, del versículo 1 en adelante. Amén. Lleva como título Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Qué importante poder rescatar esto. Es lo que les decía yo, que cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida, cuando vienen momentos que traspasan nuestro entendimiento y nos da temor y nos da miedo y pensamos que como que no vamos a tener solución, y ocurre mucho, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Entonces aquí, mire, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat, el rey de Israel. El rey de Israel en ese tiempo, el rey del pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces vinieron contra él a la guerra. Venían a la guerra, venían a pelear con ellos. Y dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud. Y ellos no eran gran cantidad, eran un grupo minúsculo contra esas tres naciones que venían en contra de ellos. Viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que está en Engadi. Entonces él, el rey Josafat, el rey de Israel en ese tiempo, el rey Josafat dice: entonces él tuvo temor. ¿Qué es temor? Miedo. ¿Qué miedo? Angustia. Es desesperación. Dice: y Josafat, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué es humillar su rostro? Es postrarse, humillarse para consultar a Dios. Amén. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. O sea, ¿qué es ayuno? Es detener el alimento, es no comer, como haciendo un acto de desesperación ante Dios, para que Dios tenga misericordia y responda. Entonces, versículo 4, amor. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuno a Jehová. Amén. O sea, y se reunieron, o sea, se congregaron. Reunirse es congregarse. Y se reunieron, dice, los de Judá, o sea, eran de Judá, ¿cierto? Judaítas, para pedir socorro a Jehová. ¿Para qué se reunieron? Para pedir auxilio, socorro, ayúdanos a Dios, a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. No tan solo los que vivían cerquita, sino que de todas las ciudades alrededor vinieron a pedir socorro a Dios, a clamar a Dios. Y es lo que tenemos que hacer en las circunstancias difíciles. Sigamos viendo de qué forma ellos actuaron. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén,
en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Amén. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde se reunieron? ¿Dónde se congregaron? En la casa de En la Jehová. casa de Jehová. En la iglesia, Amén. donde se reúnen las personas, donde se congregan las personas. Dice, entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. O sea, de ambas partes, Judá y Jerusalén. Dice, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. O sea, ahí en el púlpito. Siga, mi amor. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. O sea, ¿cómo empezó la oración Josafat? ¿De qué manera? Dice, y dijo, Dios de nuestros ¿qué padres. dijo? Jehová, Dios de nuestro Padre, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? Amén. Dominio sobre todos los reinos de las naciones, o sea, sobre toda la tierra prácticamente, sobre todas las naciones, ¿no tienes tu dominio? Dice, no está en tu mano, Dios, tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Aleluya. Estaba reconociendo el poder De Dios. de Dios. Estaba reconociendo la grandeza de Dios. Estaba reconociendo que para Dios no hay nada imposible. Eso estaba reconociendo en su oración. Siga leyendo, mi amor. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a las descendencias de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí nos está dando un ejemplo precioso, de cómo instituyó el Señor, de que en su casa Él iba a marcar presencia. Y sobre todo en esta casa que tenemos nosotros, porque nosotros dice que somos la iglesia de Dios. Entonces dice, Dios nuestro, siguió hablando Josafat, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿No los esparciste, no los echaste para otro lado? Y dice, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Estas tierras se las diste a Abraham, dice, tu amigo, y se las diste para siempre más encima. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario. Aquí en la tierra que les diste, ellos te han edificado santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. O sea, estaremos congregándonos, estaremos aquí en tu presencia, porque aquí marcas presencia tú, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, a causa de nuestras tribulaciones. ¿Qué estaban pasando ellos? Tribulación, angustia, tribulaciones, algo desesperante. Dice tribulación, en nuestras tribulaciones clamaremos. Cuando estemos en tribulación, cuando estemos en momento de dolor, de angustia, de desesperación, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.
¡Qué tremenda oración! Como reconociendo que Dios, las promesas que Él tiene para su pueblo las cumple, siempre y cuando tengamos fe y creamos. Y ellos tenían fe y creyeron y fueron a la casa. Y ahí incluso hicieron hasta ayuno y oraron, clamaron a Dios. Bendito Dios. Sigue leyendo. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Amén. O sea, además le estaba explicando a Josué que Dios había permitido que no pasaran por esas tierras de Moab y de Amón, no pasaran por ahí para que ellos no los destruyeran, que los dejaran tranquilos esos pueblos y que pasaran por otro lado. Y resulta que ellos mismos que fueron librados por Dios, que su pueblo los podía haber destrozado porque estaban con Dios, esos mismos pueblos vinieron a darle, como se dice, el pago de Chile. ¿Qué se llama pago de Chile? Cuando hacemos algo de bien para la persona y nos pagan con mal. Ese es el pago de Chile. Y aquí estaban diciendo, aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos. O sea, ahora ellos vienen en contra nuestra y nos quieren arrojar de aquí, de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, tú nos has dado esta tierra y ellos vienen y quieren arrojarnos, quieren despacharnos de aquí y nos vienen a matar, nos vienen a destruir. Siga leyendo, mi amor. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. O sea, ¿qué le estaba diciendo Josué a Dios? Josafat. Miren qué tremendo. Oh Dios nuestro. Oh Dios nuestro. O sea, estaba reconociendo que tú eres Dios nuestro, de todos nosotros. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú por esto que están realizando? ¿No vendrá tu justicia sobre ellos? ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros es como decir, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay fuerza, no hay poder. Fuerza es poder. No hay fuerza, no hay poder contra tan grande multitud. O sea, él reconocía que eran muy poquitos y eran demasiados los que venían en contra del pueblo. De su pueblo. Entonces dice, tan grande multitud que viene contra nosotros. Y reconocen además, no sabemos qué hacer. O sea, aquí estamos confundidos, aquí estamos angustiados, desesperados, y como somos tan pequeños, son demasiados, no sabemos qué hacer. Y a ti, miren qué precioso, como no sabían qué hacer, y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer ante las dificultades de esta vida, entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Josafat y pidió al pueblo que hiciera. Y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, ¿qué quiere decir? Que miraban al cielo y decían, a ti, Señor, volvemos nuestros ojos. Bendito Dios. Ellos aprendieron a eso, a volverse a Dios y pedirle. Pidan y se les dará, dice Dios, pero pidan con fe, creyendo que Dios escucha y que Dios tiene misericordia y que Dios hace en favor nuestro. Eso es lo que tenemos que aprender, pero tenemos que saber que sin fe es imposible. La oración sin fe es imposible. Y ellos creían que Dios escuchaba. Josafat creía
Y Josafat creía que Dios iba a responder. Por eso alzaba sus ojos al cielo. A ti volvemos nuestros ojos. Amén. Y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Absad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Amén. Esto es importantísimo. Había ahí un hombre especial, un hombre que venía de una descendencia de los hijos de Dios, y que incluso era, dice, un levita. O sea, era una persona que tenía un cargo especial en la iglesia. Así es, Señor. Un levita. Y era hijo de todos aquellos que eran realmente hijos de Dios. Y dice que sobre él, sobre esa persona, cuando estaban en desesperación y clamando a Dios y pidiéndole a Dios y elevando sus ojos al cielo, vino. ¿Qué vino sobre esa persona? El Espíritu de Dios en medio de la reunión. O sea, estaban todos reunidos ahí y viene sobre esa persona nomás, no sobre el resto. Viene sobre esa persona el Espíritu de Jehová. ¿Y qué dijo ese que recibió el Espíritu de Dios? Amén. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino Dios. Ahí vino inmediatamente la respuesta de Dios. Necesitaban una respuesta de Dios. Necesitaban saber si Dios estaba escuchando o no su oración, estaba escuchando esa plegaria y estaba atendiendo a la súplica y viendo que incluso sus ojos estaban puestos en Él. Entonces, Él responde a través de ese varón que recibió el Espíritu de Dios. Y se levantó ese hombre y empezó a decir, a hablar, profetizar, oír, profetizar, porque estaba profetizando la palabra que estaba recibiendo de Dios. Lo que recibió de Dios, lo profetizó, lo dijo. Amén. Lo mostró. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, de mostrarle lo que Dios incluso ha dejado como ejemplo. Estamos mostrándole la palabra de Dios. Entonces dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, porque estaban de Judá y de Jerusalén estaban reunidos ahí, hijos de Dios. O sea, de todas las partes donde estaban los hijos de Dios. Y tú, o sea, tú rey, el que estaba orando, el que estaba dirigiéndose a Dios, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Era él hablando? No, era Dios. Era Dios hablando por la boca de ese hombre. Era Dios hablando por la boca de ese hombre. Dice así. Jehová os dice así. No temáis. Esa palabra es tan importante, hermano. Jehová y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, lo que más usó fue no temáis. Y los profetas que recibían de Dios, ellos lo que más recibían es que le dijeran al pueblo que no temieran. ¿Y qué es temor? Es miedo. Es temor. ¡Wow! No temáis, ni os amedrentéis.
Amedrentarse es como asustarte, es como querer arrancar, es como querer desaparecer. Eso es amedrentarte. Ni os amedrentéis, ¿no? Dice, Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Ustedes son pocos, pero no se asusten ante esta multitud que viene. Esta multitud tan grande. O sea, Dios reconocía que era grande. Dice tan grande, porque no es vuestra la guerra. O sea, le estaba diciendo, en otras palabras, no son ustedes los que van a pelear. No son ustedes. No es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Miren qué precioso. La guerra no era ellos los que iban a hacer la guerra con ellos, sino a enfrentar a ellos, sino que era Dios que se iba a enfrentar con ellos. ¡Wow! No sé si están recibiendo esto. Muchas veces nuestra adversidad, nuestros momentos difíciles, si nosotros tratáramos de enfrentarla, no podríamos. Pero si acudimos a Dios, Él se va a encargar de enfrentar nuestra adversidad y va a solucionar nuestros problemas. Muchas veces a nosotros se nos pone cuesta arriba las cosas. Yo les he dicho que nosotros con mi esposa hemos pasado adversidades y últimamente grandes, pero le hemos entregado a Dios, especialmente yo creyendo, y Él se ha encargado y Él ha hecho. Entonces la guerra, dice aquí, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero les da aquí una orden, una dirección, porque Dios nos da dirección para enfrentar los problemas. Amén. Para enfrentar las situaciones adversas. ¿Y cuál fue la orientación que le dio Dios a través de este hombre lleno del Espíritu Santo? Mire lo que sigue diciendo. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Me dan ganas de danzar, de bailar, de poder recibir esto tan maravilloso, tan brillante, tan grande, el ejemplo que nos da Dios a través de ese varón que recibió de Dios y comunicó a la gente, le profetizó, pero además le dio orden de hacer algo. ¿Y qué tenían que hacer? Esto lo vamos a meditar bien, ¿ya? Dice, mañana, o sea, no hoy día, mañana descenderéis contra ellos, o sea que tenían que bajar, ¿no? Ellos estaban a lo mejor en alto. Descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo. Ahí van a estar, junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Que toda esa multitud que viene contra ustedes, ustedes van a ir contra ellos. Van a ir ahí. Y se van a enfrentar con ellos. Imagínense, un grupúsculo de personas pequeños y que fueran ahí a enfrentarse con ellos. Era como pensar, uno debe pensar, aquí vamos derechito a la muerte. Aquí vamos a ir derechito como Dios dice que le vamos a enfrentar más encima. Traten de imaginarse en ese momento que pasaron ellos. Ir a enfrentar esa tremenda multitud y ellos no tenían ni muchas armas ni eran gran cantidad de personas, e ir a enfrentarse con ellos. Pero Dios les dice a través de ese hombre, no habrá para qué
ustedes peleen. No son ustedes los que van a pelear con él. Les vuelvo a repetir, la guerra no es de ustedes. La guerra es mía. Así que no teman. Aquí les vuelvo a decir, no teman. Porque les va a dar miedo a ir a enfrentar. Es seguro que les va a dar miedo. Pero no temáis. O se les vuelve a decir aquí. Dice, antes del desierto de Jeruel, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estén quietos, o sea, estén tranquilos. Quieto quiere decir tranquilito. Mirando. Tranquilo. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y solo vean. O sea, ¿y qué tenían que hacer? Ver nomás. Y ved la salvación que Jehová con vosotros, dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis, no tengan temor, no tengan miedo. Oh Jerusalén, oh Judá, no temáis ni desmayéis, porque ver una multitud de gente y nosotros poquitos, me dan ganas de repente hasta de desmayarme. Y él dice, no desmayéis. Porque con el susto se pueden hasta ir de espalda y desmayarse al ver la grande multitud, y venían preparados con armas y todo, y preparados para quitar y con todos los elementos, ¿no? Dice, no temáis ni desmayéis, salid mañana, ahí está la orden, salid mañana contra ellos, vayan contra ellos, pero no a pelear, sino que solo a ver. Dice contra ellos, porque Jehová estará con ustedes, con vosotros. Y hay una palabra en la Biblia que dice, si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Otra vez lo digo. Eso está escrito en la Biblia. Dice, si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por más que quieran hacernos daño, por más que quieran, si estando Jehová con nosotros, no hay caso. Y eso es lo que les dijo aquí, Jehová estará con vosotros. Así que vayan nomás, preséntense, no tengan miedo, no teman, no desmayen, vayan y estén ahí y van a ver lo que según él iba a hacer. Siga leyendo, mi amor. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. O sea, ¿cuál fue la reacción de ellos al recibir esta profecía de aquel hombre que recibió el Espíritu Santo y que estaba dando dirección de lo que tenían que hacer, y que no temieran, que no ni desmayaran, sino que fueran nomás y lo enfrentaran, pero que estuvieran quietos? O sea, que no se movieran, sino que fueran a ver lo que Dios iba a hacer con ellos. Bendito Dios. Entonces ellos reaccionaron. ¿Y qué hicieron? Dice, entonces Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó. ¿Qué es inclinarse? Postrarse. Postrarse, así. Se inclinó. Y dice, se inclinó rostro en tierra. O sea, me voy a inclinar ante ustedes mostrándoles de qué manera. Se inclinó rostro en tierra. Humillarse, eso es humillarse ante Dios. Se inclinó rostro en tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. O sea, igual, copiaron en este caso a Josafat, y se postraron también rostro en tierra. ¿Y para qué? ¿Para qué se postraron? Dice, y adoraron. Adoraron a Dios, a Jehová. ¿Para qué se postraron? Para adorar,
para darle gracias, para glorificar a Dios. Dice, y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré, que eran levitas, para para alabar. O sea, ¿para qué se levantaron ellos? Para alabar a Dios. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Incluso yo creo que hasta cantaron ahí, alabaron a Dios. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea, no decían, te alabamos, Señor, gloria a Dios. No, con fuerte y alta voz. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, te alabamos, Señor. Eso, bendito Dios. ¿Qué ejemplo bíblico más grande estamos recibiendo aquí? Saber que hay un Dios que se preocupa de nosotros. Saber que hay un Dios que está atento a nuestra necesidad. Pero en nuestras necesidades, si no nos acercamos a Él, si no clamamos a Él, si no creemos que Él está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando tengamos fe, siempre y cuando tengamos esperanza, que no temamos, no creamos que la adversidad nos va a ganar, porque Dios va a estar con nosotros. Él ha prometido, hermano, la palabra de Dios dice claramente que Él estará con nosotros hasta el fin, siempre y cuando creamos, que Él no nos dejará solos, que Él estará con nosotros hasta el fin. Y ahí que les dijo, yo estaré con vosotros. Y si Dios con nosotros, otra vez lo digo, ¿quién contra nosotros? Se burlarán, nos perseguirán, harán todo lo que le hicieron a Jesucristo a nosotros. Pero si Dios está con nosotros, no pasará nada. Incluso Dios bendecirá, como bendijo a su Hijo. Bendito sea Dios. Sigue leyendo, mi amor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo profundo. Aquí hay algo rescatable. Todo es rescatable aquí. Pero esto, se lo voy a explicar. Es muy importante lo que Josafat dijo. Y cuando se levantaron por la mañana, obedeciendo a la orden que Dios había dado a través del profeta, a través del hombre que recibió el Espíritu, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, mientras ellos se estaban preparando en el desierto de Tecoa para ir al lugar donde le había destinado, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y miren lo que dijo: creed en Jehová vuestro Dios. Créanle, tengan fe en Dios. Eso es lo que les estaba diciendo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Amén. No tendréis ninguna dificultad. No podrá venirles ninguna debacle que no pueda ser solucionada. Ningún problema. Cuando creemos en Jehová, cuando creemos en Dios, estaremos seguros. Eso es lo que estaba diciendo Jehová. Estaba animando a los moradores de Jerusalén. Entonces dice, de Judá y de Jerusalén, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero además dijo, y esto es súper importante también, creed en sus profetas y seréis prosperados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Crean en los que yo confío y les doy palabra Para entregar a su pueblo. para que le entreguen a ustedes. A los que
les doy palabra, reciben la palabra y la dicen y la entregan, dice, crean a los profetas y seréis prosperados. ¿Qué quiere decir eso? Bendecidos. Que si creen a la palabra de Dios que están entregando las personas que se dedican a anunciar la palabra de Dios, entonces esas personas que reciben, esas personas serán bendecidas, prosperadas, bendecidas por Dios. Están recibiendo, están pudiendo captar lo que esta palabra nos está entregando. Qué hermoso. Dice, versículo 21. Amén. Antes de continuar, quería reforzar un poquito lo Amén. que dices. Amén, mi amor. Cómo Josafat estaba animando al pueblo Amén. a que no desfallezca y no dudase en lo que el Espíritu de Dios había hablado a través de ese levita. Y más les recalcaba que él tenía que tenían que confiar en Dios y no tenían que desmayar, porque si bien es cierto, ellos iban a estar viendo la circunstancia, estando presente ahí frente al enemigo, pero Dios les iba a mostrar la victoria a su pueblo. Y Él les daba ánimo, les daba esperanza, les daba fe, instando al pueblo de Israel a que no desfalleciese. Y además les profetizó de que si creían al profeta, ¿cierto?, iban a ser prosperados, bendecidos. Y se cumplió, lo vamos a ver al final de todo esto, ¿no? Amén. Y habido consejo por el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aquí hay otra dirección más. Aquí hay otra dirección que Josafat indicó. Y habiendo consejo en el pueblo, ¿quién puso? Josafat. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. O sea, él no puso gente armada adelante, él no puso los que vayan, qué sé yo, con bayonetas, lanza y qué sé yo, No. Él creyó que ellos no iban a enfrentar, que ellos iban a ver la misericordia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, iban a ver, sino que lo único que tenían que hacer era alabar a Dios. Entonces él dice, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿qué dijesen? ¿Qué tenían que declarar? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, no es cortita su misericordia. Yo digo todas las mañanas, le doy gracias al Señor, porque la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y además es para siempre. Así que cada día que nos hace vivir el Señor, su misericordia está siendo manifestada. Así que le doy gracias al Señor. Gracias por tu misericordia nueva cada mañana, Señor, y para siempre, como está escrito. Tenemos que dar gracias. Y ahí tenían que darle gracias. Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. ¿Y qué más, mi amor? Bueno, uno puede pensar que chistoso la orden que estaba diciendo Josafat. Claro. Podría decir porque ilógico, iban a pelear. porque ellos estaban yendo a enfrentarse ante un enemigo. Claro. Pero la alabanza fue una parte estratégica que usó el Señor. Amén. También, en el cual dice que en vez de que la gente vaya armada, ellos colocaron cantores, dice, al frente del ejército para alabar la santidad de Dios. Amén. Y mientras ellos marchaban. Y la palabra dice en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar, dice, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir,
las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a otros. Miren, hay otra cosa ahí profunda. Hay otra cosa que a veces a lo mejor la podemos pasar por alto, pero tenemos que detenernos y meditar esto y masticar esto. Y dice, y cuando comenzaron, no a ir, no en sus caballos, no a caminar, dice, y cuando comenzaron aquí, a entonar cantos de alabanza. O sea, cuando ellos empezaron a alabar a Dios, cuando ellos empezaron a glorificar a Dios, cuando ellos empezaron a adorar a Dios, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, entonces Dios, Jehová, empezó su trabajo. Y miren, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué tremendo! Ellos venían a pelear contra Judá, contra el pueblo de Dios, pero fue tal la confusión entre ellos que Dios puso que entre ellos mismos se empezaron a matar. Se mataron entre ellos. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Dios? Fueron solo observar, a mirar lo que Dios estaba haciendo. Ellos no movieron ni un dedo. Dios les dijo, no, la pelea no es de ustedes. Así. Vayan, observen y vean lo que Jehová va a hacer con ellos. Así que no se preparen para la guerra, sino que hagan otra cosa. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Alabar a Dios. Amén. Glorificar a Dios. Darle la honra que Dios se merece. Y entendiendo y creyendo. Lo más importante, creyendo, teniendo fe de que lo que Dios habla se cumple. Ellos tuvieron fe y creyeron al profeta, como decía Josafat. Crean a los profetas y serán prosperados. Vamos a ver lo que pasó después. Siga leyendo, mi amor. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, muestra ahí que cómo peleaban entre ellos mismos y se destruían ellos mismos. ¿Me explico? No, ellos lo dejó, solo observaban nomás. Entonces, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataban entre compañeros, entre ellos mismos. Bendito Dios. ¿Y qué pasó después? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué había dicho Josafat? Crean a los profetas y serán prosperados. ¿Qué quiere decir eso? Bendecidos. Bendición vendrá sobre ustedes. Amén. Si le creen a los profetas y obedecen. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Dice la palabra, en la obediencia. ¿Y qué pasó? Ellos obedecieron a lo que el profeta, el hombre de Dios que había recibido del Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos
obedecieron al pie de la letra. Y se fueron a parar y no se prepararon para la guerra, no, sino que fueron vestidos de especial, alabando a Dios, glorificando a Dios, y hicieron lo que el hombre decía, pues. Pero miren lo que ocurrió, pues. Y dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron, observaron, solo miraron hacia la multitud. Y he aquí, o sea, esa multitud que venía contra ellos, fueron y miraron. Y dice, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos. Todos muertos. En tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ni uno solo siquiera había escapado de los que venían contra Judá, contra Jerusalén. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron, o sea, entre medio de todos los muertos ahí, de todo lo que ocurrió, dice, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. O sea, ellos venían preparados, venían con riqueza para aprovechar, quitarle las tierras y ahí adueñarse y establecerse y todo. Traían riquezas. Entre ellos muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tanto traían ellos, porque eran multitud, tanto que no los podían llevar. O sea, no tenían cómo llevar tanta riqueza, tanta bendición que quedó ahí. Dice, 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Miren qué bendición más grande. ¿Y qué dijo Josafat? Se cumplió. Crean al profeta, obedezcan a Dios y serán prosperados. ¿Y qué les vino ahí? Bendición. Prosperidad, bendición. Amén. Eran un pueblo chico y traían cantidad de cosas, oro, alhaja y de todo, alimento, de todo. ¿Y qué pasó después, mi amor? Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas y así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá hasta hoy. Dice, esto es bendición. Aquí en esta Biblia declara que Beracá significa bendición. Amén. Entonces dice, y al 4.º día, después de 3 días que estuvieron recogiendo los despojos y toda esa bendición, las alhajas y todo lo que había, era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí, en ese lugar, bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, aquel lugar donde recibieron todo eso, el valle de Beracá. Hasta hoy, este es bendición. O sea, este lugar le dieron el nombre de bendición. Porque fueron bendecidos, porque fueron prosperados, tal Amén. Cual había dicho Josafat. Amén. Crean a los profetas y créanle a Dios y serán prosperados. Amén. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová.
y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Bendito Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pudieron comprobar que Dios cumplió su palabra. Amén. Que a través de la obediencia que ellos tuvieron, a través de la fe que ellos tuvieron, a través de hacer la voluntad de Dios, de escuchar al profeta, de entender que era Dios hablando por la boca del profeta, que no es el hombre, sino que es Dios a través de, así como ahora que nosotros estamos entregando su palabra, no la nuestra, sino que es la palabra de Dios que estamos entregando. Ellos creyeron y obedecieron. Y ahí vino la bendición. Y después de tener la bendición y de sentirse bendecido por Dios, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén gozosos de aquí. Dice, y con trompetas, con salterio, con de todo tipo de instrumentos, alabando a Dios. Amén. Y dando gracias por lo que Él realiza. Así y eso es lo que va a suceder con todos nosotros cuando creamos en Dios, cuando en las circunstancias difíciles tengamos fe y oremos a Dios. Ese es el tema que Dios nos tiene reunidos. La oración y la fe y el creer que Dios escucha y el creer que Dios está dispuesto para atender nuestra necesidad siempre y cuando confiemos en Él y obedezcamos a su palabra. Amén. Ese es el tema y eso es lo que nos tiene reunidos. Vamos a estar viendo mucho más citas bíblicas y también, algunas cosas que nos han sucedido a mí especialmente y a mi esposa, y lo hemos podido ver que cuando hemos tenido fe, entonces ha venido la respuesta de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Estamos llegando al final de esto, hermanos. Hermoso, el tiempo pasa volando, pero ya estamos terminando y espero que les haya gustado, hayan recibido, que crean y que puedan aceptar que hay un Dios que nos ama a todos, que no hace distingo. Y si esto les ha agradado y sienten que esto es necesario, entonces como les pido siempre, difúndanlo, compártanlo con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con compañeros de trabajo, para que puedan conocer a Dios también como ustedes lo están conociendo a través de este programa. Dios les bendiga y sigan orando por nosotros para que Dios nos siga dando este privilegio de poder estar junto a ustedes. Amén. Ya estamos en el final del programa, pero como programa y como hijos de Dios les queremos dar mucha fuerza, fe, esperanza y decirles que confíen en el Señor, tengan fe en Dios a pesar de las dificultades y enfermedades que uno muchas veces pasamos. Nosotros queremos darles ese ánimo a que puedan buscar el rostro del Señor, humillándose, teniendo un contacto con nuestro Padre directamente, porque Dios está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto 24/7 cuando nosotros lo busquemos a podernos escuchar y darnos también la respuesta, la salida, así como se lo dio a su pueblo Israel cuando estaba con temor al ver la adversidad de este pueblo que venía al ataque de Israel con esta gran multitud. Dios les mostró su poder y así también nos muestra a nosotros siempre y cuando pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Dios Amén. Les bendiga y los esperamos la próxima semana. Amén. Gracias, Señor.